Los medios de comunicación masiva estigmatizan a ciertos jóvenes menores de 18 años como peligrosos. Es más, rotulan a ciertos barrios de nuestra ciudad como tierra de nadie. Esto ayuda a generar una idea hegemónica de la inseguridad. ¿Pero qué consecuencias tiene en el entramado social la criminalización de los pobres? Hola, hola, bienvenidos a Curiosos por Naturaleza, este programa dedicado a la comunicación de la ciencia en Córdoba. Hoy vamos a hablar sobre inseguridad y criminalización de la juventud y para eso hemos invitado a un abogado y docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Lucas Crisafulli, quien además es coordinador del Núcleo de Seguridad Democrática. Lucas, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto que estés con nosotros. Recién decíamos en la introducción de que de alguna manera desde los medios masivos de comunicación se construye una criminalización de la juventud, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esta criminalización y cómo se construye? Bueno, en términos históricos, siempre el sistema penal, y cuando digo sistema penal me estoy refiriendo a la policía, me estoy refiriendo a los tribunales penales, me estoy refiriendo a la cárcel y también a los medios de comunicación. Hay una cuestión que es inherente, que tiene que ver con la selectividad. En el mundo, todos los sistemas penales funcionan atrapando, seleccionando a las personas más vulnerables. En distintos momentos históricos esta vulnerabilidad era distinta. Por ejemplo, si pensamos durante el Tercer Reich, durante la Alemania nazi, los más vulnerables eran los judíos, precisamente por un discurso construido. Si pensamos en la Inquisición, que también fue un sistema penal, cuando se criminalizaba a las mujeres, no se criminalizaba a las esposas de los docentes catedráticos universitarios, sino que se criminalizaba a mujeres pobres. Y en la actualidad, y esto no es casual, digamos, estamos ahondando en un sistema económico neoliberal en donde la propiedad privada empieza a adquirir un valor superlativo en relación a otros bienes y a otros derechos, y no es casual que precisamente en este sistema económico se criminalice a los jóvenes pobres pertenecientes a los sectores populares, ¿no? A mí me parece que en los últimos 30, 40 años en Argentina se ha construido un discurso en torno a la seguridad, un discurso fuertemente racista. En Argentina muchas veces se dijo no existían negros, lo cual es mentira, digamos, hay una invisibilización de la cultura afro en Argentina, pero la operación fue la siguiente: no hay negros y por lo tanto no hay racismo. Entonces, como forma de excusarse frente a esa discriminación, se dice yo no discrimino al negro de piel, sino al negro de alma. Y ese negro de alma comparte determinadas características que tienen que ver con que es morocho, que es pobre, que pertenece a los sectores populares. Entonces a mí me parece que hay una cuestión también inherente, además de esta selectividad de los sistemas penales, que es en el mundo, no es solamente el argentino, sino podemos ir, qué sé yo, a Holanda y vamos a advertir lo mismo, en donde las cárceles siempre están pobladas de la población más vulnerable y en el caso de un sistema neoliberal son los jóvenes pobres de los sectores populares. Bien, Lucas, entonces me parece súper interesante el tema, vamos a seguir charlando sobre eso, pero llegó el momento de hacer el primer corte de Curiosos por Naturaleza. Volvemos en un ratito, no se vayan. Seguimos en Curiosos por Naturaleza en este programa dedicado a la inseguridad y la criminalización de los pobres. Estamos charlando con Lucas Crisafulli. ¿Te lo dije bien? Sí, Crisafulli, sí, perfecto. Entonces, de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Lucas, hablamos de esta criminalización de los jóvenes pobres, ¿no? que continuamos desde el primer bloque. ¿Qué prácticas o hábitos policiales profundizan o establecen esta criminalización, ¿no? Bueno, yo creo que básicamente hay dos cuestiones como para analizar en relación a esa pregunta. Por un lado, recién en el bloque anterior mencionábamos del racismo, que donde la sociedad es racista y la policía es parte de la sociedad y como parte de la misma ejerce ese racismo. Con una particularidad, la policía tiene la facultad de detener personas, tiene la facultad de usar legítimamente la violencia a través de un arma, pero siempre se direcciona, digamos, precisamente producto de estas prácticas racistas hacia este mismo sector.
Pero por el otro lado también, esto se ha comprobado en la policía de Córdoba, es interesante cuando uno analiza los vaivenes de la policía en general en América Latina, pero particularmente de la policía de Córdoba, en donde hay avances y retrocesos, ¿no? Particularmente, por ejemplo, se llegó a comprobar en un juicio en donde un comisario obligaba a sus dependientes, a sus subalternos, a detener personas por infracción del Código de Faltas con el único objetivo de aumentar las estadísticas. Bueno, si tienen que detener personas, los policías que están en la calle, porque si no detenían determinada cantidad de personas, no llenaban el cupo, eran recargados, ¿a quiénes van a detener? Bueno, aquellas personas que tienen menores posibilidades de ejercer un reclamo exitoso. Y esos son en realidad los jóvenes pobres, digamos, ¿no? Aquellos que aquellos que se someten de manera más burda, como dice Raúl Zaffaroni, al poder punitivo. Así que a mí me parece que esas dos cuestiones son importantes. Digamos, la policía termina deteniendo más jóvenes, precisamente aquellos que están más al alcance, más a la mano, también producto del racismo, pero también de la selectividad que hablábamos en el bloque anterior. Y en relación a la policía de Córdoba, bueno, hay veces que hay avances, entonces se avanza, por ejemplo, con intentar protocolizar las actuaciones de la propia policía, pero luego existe un crimen que es mostrado, exhibido por los medios de comunicación y en donde la mayor parte de los periodistas pertenecientes a los medios hegemónicos entienden que la única solución y la única forma de resolver determinadas formas de violencia es a través de la violencia estatal. Claramente ahí hay una contradicción. Yo creo que no hay nada que genere más inseguridad que precisamente la paranoia por obtener seguridad. Y me refiero a esto porque particularmente, producto de un convenio firmado entre el gobernador de nuestra provincia y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se han empezado a policializar nuevamente los barrios, una estrategia que había sido demostrada no solamente violatoria de los derechos humanos, que creo que es fundamental y es un límite que tiene el Estado a la hora de diseñar su política pública en materia de seguridad, sino, por sobre todas las cosas, es ineficiente. Sí. Entonces, a mí esto me parece interesante, porque mucha gente puede decir, bueno, a mí la verdad no me interesa que el Estado viole los derechos humanos, siempre se habla de este ejército de reserva al cual se le aplica este poder punitivo con el objetivo de... que el resto tranquilo, que ande mejor la cosa, pero no es así. Claro, pero es un show montado y en realidad, y bueno, los cordobeses recordarán cuando andaban merodeando el helicóptero de la policía para hacer seguridad, salía muy caro el helicóptero, no solamente era una práctica violatoria de la intimidad, yo las veces que estaba en mi casa, en el patio de mi casa y venía el helicóptero, uno se siente realmente espiado, se siente en una novela de George Orwell, pero además es ineficiente. Bien. O sea, se está gastando mucho recurso en algo que es ineficiente, precisamente porque lo que termina produciendo esta forma de ejercer la seguridad es precisamente una manera solapada de dejar impune aquellos delitos más graves. Es decir, si yo persigo el narcomenudeo y creo una fuerza policial para perseguir el narcomenudeo, lo que estoy haciendo es dejando impune el narcotráfico. Tal cual. ¿Y existen algunos avances positivos, digamos, en estas prácticas que la policía tiene a la hora de detener gente o algo así? Y yo había visto, digamos, hay un discurso, había habido avances, por lo menos en materia discursiva, en donde se planteaba por lo menos, bueno, una necesaria vinculación entre seguridad y derechos. Pero bueno, nuevamente pasa una crisis y, digamos, avanzamos un paso y retrocedemos 2 pasos. Como el juego de la boca. Sí, siempre en materia de seguridad, yo cada vez que me invitan a dar una charla siempre digo lo mismo. Es un ámbito, cuando uno plantea el ejercicio de la seguridad democrática, es un ámbito muy frustrante porque siempre sucede eso. Es mucho trabajo para avanzar un paso y sucede determinado hecho político o social o incluso delictivo que nos hace retroceder 3 pasos atrás. Mira, Lucas, ¿qué te parece si vamos a ver a José y Diego que estuvieron en el Museo de Antropología en una muestra que se llama Negro sobre Blanco? Vamos a ver lo que encontraron ahí. Mira vos, hace 5 meses que no llueve y cuando decidimos venir al Museo de Antropología llueve. Dale, vamos adentro así hablamos con Gisela. Dale, vamos. Mira, acá empieza una muestra, Diego, de fotos que se llama El miedo que te venden, lo pagamos nosotros. Repetime con quién vamos a hablar hoy. Nos está esperando Gisela. Ella es una de las guías del museo porque esta obra fotográfica la realizó el colectivo Manifiesto y hace aproximadamente 1 año y medio que está acá en el museo. Y ahora forma parte de las visitas guiadas. ¿Nos está esperando ella? Sí. Bueno, vamos. Esta muestra está aproximadamente hace 2 años aquí en el museo. Es una muestra elaborada por el colectivo Manifiesto, en la cual, como vemos en las imágenes, ¿sí?, les han sacado fotos a los chicos que participan en la Marcha del Agor.
lo que intentamos hacer a partir de la muestra es que la muestra justamente sea un hilo conductor para llevar a múltiples preguntas sobre la mirada que tenemos de nuestra sociedad del otro. ¿Bien? La muestra se llama Negro sobre Blanco y la pregunta inicial justamente es ¿qué vemos nosotros en nuestra sociedad a partir de la negritud, de la palabra negro? ¿Sí? Nos concentramos en pensar cómo la palabra negro, como negro de alma, o otras asociaciones como bárbaro, salvaje, están presentes constantemente en nuestro discurso. Están presentes cuando a los chicos les decimos te portas como un indio o así pareces un negro, ¿sí? Entonces, a partir de estas palabras, tratamos de hacer un rastreo en nuestra historia nacional de cómo se fue construyendo el discurso nacionalista, ¿sí? En Argentina puntualmente tenemos una construcción del ser nacional ligada a la temática crisol de razas, ¿sí? Entonces, al parecer, Argentina fue una construcción en donde distintos tipos de nacionalidades se integraron armónicamente para conformar la nacionalidad argentina. Cuando justamente lo que intentamos cuestionar es eso, ¿quiénes quedaron fuera de ese crisol? ¿Quiénes fueron los pueblos que fueron negados a pertenecer a este crisol de razas? Los pueblos originarios, los afrodescendientes, y cómo es que los rasgos fenotípicos de estos distintos colectivos han sido trabajados y han sido tomados por la sociedad como algo negativo, ¿sí? Entonces, a partir de ese cuestionamiento trabajamos con no solamente las imágenes, sino también percepciones que tienen los chicos actualmente, los visitantes actualmente sobre esto. Empezamos trabajando, por ejemplo, con frases de Sarmiento, frases de Roca, de José Ingenieros, de cómo se construyó este discurso, cómo se legitimó este discurso que en Argentina vamos a hacer de determinada manera, ¿sí? La argentinidad va a pasar por este lado. Y cómo hoy, 200 años después de esta construcción, ¿sí? Del Bicentenario, ¿no es cierto? Cómo 200 años después seguimos reproduciendo estas lógicas en nuestros discursos diarios, ¿sí? No solamente en nuestros discursos, sino en actos concretos que los podemos materializar, como el código de convivencia o lo que era el código de falta, ¿sí? Con procesos de discriminación, cómo nos podemos relacionar con la exclusión de los niños en la escuela. Lo relacionamos con distintas temáticas, siempre teniendo en cuenta los intereses, obviamente, de los visitantes. Una muestra súper interesante entonces en el Museo de Antropología, una muestra de negro sobre blanco, visibilizando esta problemática que venimos hablando recién, ¿no? Y de cómo se construye desde hace muchísimo tiempo. Estamos hablando desde épocas de Sarmiento, desde épocas de Roca, y que al día de hoy están tan arraigadas en nuestra sociedad. Lucas, ¿cómo se construye desde la organización del campo popular prácticas antirrepresivas que puedan de alguna manera contrarrestar todo este avance de los medios, de la propia sociedad y de la policía, por supuesto, contra los sectores más vulnerables? Sí, viendo un poco el informe, yo recordaba que estoy trabajando justamente ahora, está en internet, lo pueden googlear. Hay una historieta para niños que se llama El negrito que quería ser blanquito. Y es una historieta espantosa, de la década del 50, que se creó en Barcelona y después vino a la Argentina y vino también en América Latina. Y se trata, la historia es para un chicos que no saben leer, pero se trata la historia de un negrito que intenta blanquearse porque sufre por ser negro, hasta que después una hada madrina, digamos, viene y lo convierte en rubio. En algún momento cuando uno lee y empieza a pensar en los consumos culturales y de cómo se construye precisamente esta idea de por qué en realidad el negro es lo malo y por qué en términos del sistema penal el blanco es el negro. En relación a la pregunta que me hacías, a mí me parece que las estrategias son muy distintas. Me parece que cuando uno piensa una determinada forma de democracia, entiende que no solamente la democracia es participar cada 2 años en elecciones, que son un requisito necesario, imprescindible, pero no suficiente para la democracia. La democracia también implica otras formas de participación. Córdoba creo que le ha dado, no casualmente, producto precisamente de prácticas discriminatorias que se ejercieron a partir del Código de Faltas, pero también a través de otros instrumentos normativos, como incluso el Código Penal, le da al país, incluso yo me atrevo a decir, le da a América Latina una de las prácticas antirrepresivas más hermosas, que tiene que ver
ver con la marcha de la gorra. A mí me parece una experiencia que luego se ha empezado a repetir en algunas otras grandes ciudades de la Argentina, seguramente se va a extender en América Latina, porque esto no es una problemática local, tiene sus ribetes locales, pero es una problemática en realidad en toda América Latina de cómo funciona el racismo vinculado con el sistema punitivo. Y a mí me parece que allí, bueno, tenemos en realidad la marcha de la gorra, a mí me parece uno de los ámbitos. Yo creo siempre que me invitan a los programas de televisión o los programas de radio, me parece fundamental estar presente, porque además es una forma de dar batalla en los medios de comunicación, que la mayor parte de estos medios de comunicación, los que tienen más llegada a la gente, construyen una mirada racista vinculada con la seguridad. Entonces me parece que esas prácticas son construidas por cada una de las organizaciones de acuerdo a sus problemáticas. Aquí en Córdoba tenemos familiares de víctimas del gatillo fácil que se han asociado, se han juntado en virtud a una problemática concreta. Digamos, la policía les ha asesinado a un ser querido. Hay otras organizaciones que se vinculan más con las detenciones masivas y con la violencia institucional, no necesariamente letal, pero que también es traumática, que tiene que ver con las detenciones reiteradas por el Código de Faltas o por el Código Penal. Sí, las trabajadoras sexuales de AMAR, por ejemplo, que se emplean las chicas ahí. Las trabajadoras sexuales de AMAR, uno cuando la escucha a Eugenia Aravena, que siempre ella cuenta, que ellas en realidad empezaron a juntarse y se conocieron en las comisarías y empezaron a juntarse precisamente como una práctica antirrepresiva que en realidad luego se transforma en la obtención de derechos. Pero la cuestión, la conquista de derechos siempre es oscilante. Yo puedo obtener un derecho hoy, pero la situación política y social hace que mañana eso se retrotraiga. Así que me parece que hay que estar siempre alerta y siempre en la universidad apoyando esto que se habla mucho, que tiene que ver con la extensión. Es muy importante de la universidad trabajando conjuntamente con las organizaciones del campo popular. Y algo muy, muy importante que me dijiste vos también es la participación activa, ¿no? Es decir, en Marcha de la Gorra no van solamente los chicos que son víctimas de esta represión, sino vamos todos a la Marcha de la Gorra. Acompañar a estas organizaciones y sobre todo, como decías, un papel fundamental de la universidad es este plano extensionista que tiene de acompañar a todas las actividades e instituciones del campo popular que se generan tratando de contrarrestar estas prácticas antirrepresivas. Sí, a mí me parece fundamental ese rol de la universidad y me parece fundamental una palabra que es empatía. La marcha del orgullo y la diversidad no necesariamente se tiene que pertenecer al colectivo LGTBI para ir, la marcha de la gorra que se hace todos los 20 de noviembre lo mismo, la marcha del 24 no necesariamente tengo que tener un familiar desaparecido para ir, sino que se trata de una visión política y sobre todo de la empatía por aquellas personas que están sufriendo en manos del Estado. Tal cual. Sobre todo visibilizar estas problemáticas para poder encontrarles entre todos una solución sin dejar voces afuera, que es lo más importante. Lucas, muchísimas gracias por haber venido, te esperamos en algún otro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, acá estaré. Bárbaro. Nosotros nos vamos a un brevísimo corte, pero todavía queda más Curiosos por Naturaleza. No se vayan. Consumidor local del chorizo con pan, te veo ratoneando el morfi en cualquier bar. No necesito estar perdido. Volvemos con Curiosos por Naturaleza y llegó el momento de las noticias científicas de la agencia de noticias Unciencia y para eso le damos la bienvenida a Majo Villalba, nuestra compañera querida. ¿Cómo estás, Majo? Hola, Franco, ¿bien? ¿Todo bien vos? Muy bien también. Bueno, ¿Qué trajiste para compartir con todos los curiosos el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un desarrollo inclusivo que tiene como objetivo permitir que aquellas personas que sufren discapacidad motora, sobre todo, puedan seguir con los cuidados de su salud bucal. Bien, entonces es un dispositivo que de alguna manera facilita la visita de las personas que usan silla de ruedas al dentista, ¿no? Exactamente, se llama Inclutec este desarrollo y es una plataforma motorizada que transforma a la silla de ruedas en un sillón odontológico. Es un desarrollo totalmente cordobés de un egresado de aquí, de la Universidad Nacional de Córdoba, que además es único en el país, no hay otros con las mismas características y está hecho totalmente con elementos de fabricación local. Perfecto. Eso que hace totalmente en Córdoba. Contanos un poquito cómo funciona esta plataforma. Bueno, es una plataforma motorizada a donde el paciente ingresa con su propia silla de ruedas, se instala allí y se tiene que apoyar sobre el respaldar reclinable. Allí se eleva con un control remoto, claro, se eleva, hace un ángulo de 90 grados con el suelo y queda en posición óptima, se transforma en un sillón odontológico, porque el odontólogo allí puede trabajar con mucha mayor seguridad. Bien. Entonces, además, lo que tiene de lindo esto es que la plataforma motorizada es liviana, se puede transportar en vehículos utilitarios y acepta todo tipo de sillas de ruedas, desde para los niños hasta las motorizadas, que son incluso las más pesadas y las más anchas, pero está prevista para todos los tamaños. Qué bueno. ¿Y cómo surge esta idea, ¿no?, de parte del diseñador?
Bueno, como te decía, es un diseñador industrial ya egresado de aquí de nuestra universidad y él lo que vio fue una necesidad concreta que realmente existía porque en la Facultad de Odontología de aquí de la UNC hay un servicio gratuito para toda la comunidad, pero no se estaban atendiendo casos de personas en sillas de ruedas porque era mucha responsabilidad y muy difícil además. Entonces, ante esa necesidad, él se le ocurrió hacer Inclutec, que además tuvo bastante éxito, por supuesto está en etapa de desarrollo. Bien, o sea, muy importante y aparte súper útil para las personas con silla de ruedas poder atenderse en un tipo de esta plataforma. Así es, incluso tuvo varios premios el año pasado, incluyendo el Innovar 2017, que es el que entrega la exposición de aquí de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, y lo que nos contaba, para ir terminando, es que no es solamente el nicho comercial lo que le interesa, por supuesto que si esto no se proyecta y no se vende, no tiene sentido, pero también él ya tiene ideas para seguir construyendo este tipo de herramientas para otras discapacidades, para seguir trabajando para la inclusión. Bueno, muy bien, entonces la ciencia aplicada a la inclusión social es muy importante, una de las herramientas principales del conocimiento científico. Sí. Majo, ¿qué te parece si vamos a ver Ciencia un Toque? Que esta vez el Ale Constantino nos va a contar de qué se trata esto del mate, esta bebida típica de los argentinos. Vamos a verla. El mate es una de las infusiones que más consumimos. Lo compartimos con amigos, en el trabajo, mientras estudiamos, solo, se toma dulce, con edulcorantes, con yuyos, o como más me gusta a mí, amargo. ¿Polifiqué? ¿Pero sabías que tomar mate aporta una buena cantidad de polifenoles? Los polifenoles son un conjunto de sustancias antioxidantes que provienen de los vegetales y sirven para prevenir enfermedades como la hipertensión, el cáncer, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Por eso, tomar mate, además de ser la excusa perfecta para encontrarse con amigos, es una buena forma de incorporar antioxidantes que contribuyen a una vida más saludable. En definitiva, una buena costumbre. Bueno, buenísimo entonces enterarnos de que tomar mate hace bien. Hace bien, hay que tomarlo para los antioxidantes que nos ayudan a no envejecer, sobre todo. A no envejecer y a prevenir enfermedades. Muy bueno entonces el micro de Ciencia un Toque. Majo, nos despedimos porque ya llegó el final del Curiosos de hoy. Llegamos al final, pero el domingo que viene, por supuesto, estamos acá con más noticias de ciencia. Por supuesto, nos vemos en la pantalla de Canal 10 y por supuesto también en la pantalla de Canal 1, el canal universitario. Nos vamos a ir viendo por ese medio también. Les decimos, como siempre, que esperamos haber estado a la altura de su curiosidad y nos volvemos a reencontrar la semana que viene con más Curiosos por Naturaleza. Chau, chau.